Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros contar con su participación en esta conferencia web, los retos del sistema de salud, una mirada desde los diferentes actores. Quiero darle un saludo muy especial a nuestros conferencistas invitados y un saludo a la doctora Gladys Rodríguez, la directora de posgrados, quien les va a dar un saludo de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí participando de este panel con autoridades en el área de la salud. Al doctor Rafael, al doctor Carlos, a la doctora Janet, al doctor Eduardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes, egresados, compañeros de la universidad tengan la posibilidad de escuchar a autoridades en el campo de la salud como lo son ustedes. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que están participando, pues qué rico que están aquí con nosotros en el marco de la 6ª Jornada de Internacionalización de nuestros posgrados, conociendo y actualizándose más desde el verdadero conocimiento que tienen quienes manejan la salud en Colombia. Así es que bienvenido todos, que disfruten esta charla, este panel, que les saquen muchísimo provecho, que aprovechen todo el conocimiento de quienes participan. Y a Claudia, muchas gracias por la organización. Adelante. Bueno, quiero saludar también a nuestros egresados, a nuestros estudiantes de la Maestría de Gerencia de Organizaciones de Salud. Quiero saludar también a las personas que nos acompañan de las diferentes organizaciones del sector salud que están hoy aquí con nosotros. La idea es que este conversatorio, pues la idea es que sea muy participativo, van a tener la oportunidad también de hacer preguntas, así que pueden escribir por el chat y luego al final de la sesión pues se dará respuesta a las preguntas. Voy a presentarles entonces a nuestros panelistas o nuestros conferencistas invitados. Empezamos con nuestra primera invitada, la doctora Janet Gia. Ella es economista de la Universidad de los Andes, es especialista en resolución de conflictos de la Universidad Javeriana, cuenta con una maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana y una maestría en estudios de guerra del King College de Londres. Ha ocupado varios cargos en el sector público, entre los que se destacan ministra de Educación, directora de Colciencias, viceministra de Defensa. En el sector privado se desempeñó como directora general del Centro de Liderazgo y Gestión, directora de Innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá y directora de Postconflicto en la Fundación Ideas para la Paz. Desde enero de 2019 ocupa el cargo de presidenta ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo AFIDRO, que es una organización gremial privada sin ánimo de lucro que congrega a las compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo establecidas en Colombia, dedicadas a desarrollar soluciones terapéuticas innovadoras de máxima calidad en beneficio de la salud y bienestar. Doctora Janet, bienvenida. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a la doctora Gladys también, y bueno, qué dicha poder estar aquí, acompañarlos y poder hacer parte de este conversatorio en el día de hoy. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el evento. Nuestro siguiente invitado es el doctor Carlos Daguer, es comunicador social, periodista, egresado de la Universidad Javeriana, donde también cursó estudios de literatura. Ejerció el periodismo durante 15 años en diversos medios de comunicación, como los diarios El Tiempo y El País de España, y en las revistas Alternativa y Cambio. Desde el 2010 trabaja en el ámbito de las comunicaciones estratégicas en el sector público y privado. Ha sido gerente de comunicaciones de Pfizer, director para la estrategia de comunicaciones de la Presidencia de la República, asesor del despacho del ministro de Salud. Ha sido consultor independiente para diversas empresas del ámbito de la investigación política y social, la ciencia y la salud. Ha participado como autor, coautor y director editorial de libros, artículos y ensayos relacionados con la salud pública y la comunicación, y actualmente es el director de la Cámara de Aseguramiento en Salud de la Asociación Nacional de Empresarios, la ANDI. Bienvenido, doctor Carlos. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Gladys. Muy grato saludar a los otros panelistas, Eduardo, Rafael, Janet. Sí, efectivamente, aquí estoy en representación de
el gremio de los aseguradores de salud, que en la ANDI están la mitad de la población colombiana, si cabe decirlo, se encuentra agrupadas en esas EPS que represento. Muchas gracias, es un honor acompañarlos. Gracias, doctor Carlos. Nuestro tercer invitado es el doctor Rafael González. El doctor Rafael cuenta con más de 25 años de experiencia en empresas del sector real, de los cuales los últimos 11 años han sido en el sector salud. Es un líder que trabaja para proporcionar a las organizaciones un crecimiento empresarial sostenible y un excelente servicio a las necesidades de los pacientes o clientes en un ambiente de trabajo amable y cercano, logrando un retorno positivo a los accionistas, gracias a su fuerte combinación de experiencia estratégica y táctica con énfasis en temas financieros. Sus habilidades analíticas, desarrollo estratégico de negocios y de procesos, además de sus excelentes relaciones interpersonales, le han permitido construir sólidas alianzas a largo plazo con clientes, proveedores y colaboradores. Desde el año 2017 es el gerente general de la Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud. Bienvenido, doctor Rafael. Micrófono. Active el micrófono. La tecnología falla, pero bueno, estaba diciendo que muchas gracias a ustedes, a la invitación de la Universidad Javeriana, a la doctora Gladys, a ti, Claudia, por compartir, por permitirnos compartir conocimiento y dudas y aprender. En general, estos foros, creo yo que aprendemos todos, de los compañeros panelistas, de las preguntas de las intervenciones que haga el público y pues para mí es muy placentero compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias, doctor Rafael. Y nuestro cuarto invitado es el doctor Eduardo Dueñas. Él es médico y cirujano, máster internacional en Administración en Salud, MBA. Ha desarrollado cargos de alta dirección en empresas de aseguramiento en salud, en entidades de prestación de servicios de salud público y privado, en industria farmacéutica. Es docente universitario en programas de maestría, conferencista internacional. En la actualidad es miembro de Junta de ISPOR Colombia, consultor asociado en empresas internacionales de consultoría en sistemas de salud, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Subsecretaría de Aseguramiento, de IPS y de la industria farmacéutica. Doctor Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia, doctora Gladys y a la Universidad Javeriana por la invitación. Grato pues también tener a estos compañeros panelistas y un saludo especial al auditorio. Considero que es un gran espacio de generación de conocimiento y valor y aquí, como lo dice muy bien nuestros compañeros, creo que va a ser grato estar conversando con ustedes un poco de todos estos retos del sistema de salud. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a todos nuestros panelistas, de nuevo, muchas gracias por su participación, por su tiempo y por su colaboración con la Universidad Javeriana, en especial con nuestra maestría, la Maestría de Gerencia de Organizaciones de Salud. Vamos entonces a iniciar con nuestra conversación. En este evento, primero abordaremos la implementación de la cuádruple meta, luego continuaremos con los retos que cada uno de los actores tiene que afrontar para la consecución de la cuádruple meta. Posteriormente conversaremos acerca de las enseñanzas que nos dejó la pandemia y finalizaremos analizando cómo todos los actores o los diferentes actores nos podemos articular para lograr un sistema de salud más eficiente, más humano y con más calidad. Para nuestro primer tema, contextualizando, recordemos entonces qué es la cuádruple meta. Sabemos que la cuádruple meta es una estrategia validada internacionalmente para el mejoramiento de la salud que tiene 4 objetivos. El primer objetivo busca mejorar la salud de la población. El segundo objetivo, mejorar la experiencia del usuario cuando utiliza los servicios sanitarios, que incluye la calidad y la satisfacción. El tercer objetivo, busca reducir los costos per cápita en la prestación. Y el cuarto objetivo, mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores en salud. Entonces, en este sentido, surge nuestra primera pregunta. Desde su experiencia, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos en Colombia de la consecución de la cuádruple meta? Podemos iniciar, doctora Janet, desde su experiencia, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos en Colombia de la consecución de la cuádruple meta? Gracias, Claudia. Yo
definitivamente creo que nuestro sistema de salud ha tenido avances importantes que apuntan precisamente a ese gran objetivo, que es lograr la cuádruple meta y realmente poder aportar en cada uno de esos 4 elementos que acabas de mencionar. Pero yo quisiera resaltar sobre todo los temas que desde el gremio hemos venido encontrando y que hemos incluso identificado consensos que hay alrededor del tema, y tiene que ver con la medición de resultados en salud, porque creo que ahí, en ese punto, en uno de esas metas, eso impacta directamente en el de mejorar la salud de la población o digamos, en este caso, de los colombianos. Ahí hay una tarea grande todavía por hacer. Y de hecho, hace poco compartíamos un encuentro con el doctor Carlos Daguer y hablábamos sobre ese tema y pareciera que hay como un consenso de la importancia en que el país avance y que el sistema avance en ese punto. Recordemos que mucho de lo que hemos visto hoy del seguimiento que hacemos en nuestro sistema de salud está muy enfocado en temas financieros, pero realmente para generar valor real al sistema tenemos que garantizar la incorporación y seguimiento a los resultados en salud. Yo creo que hay una tarea, vuelvo y digo, importante por trabajar. Y esto, desde nuestro punto de vista, no pasa solo por la creación de los incentivos correctos, lo cual es importante, pero también requiere la generación de información y un proceso, y aquí quiero hacer mucho énfasis, de confianza de todos los actores. Si queremos realmente, como país, como sistema, lograr mucho de esta cuádruple meta, tenemos que generar cada vez más confianza entre los actores. Entonces yo creo que ahí hay como una tarea importante. Y también quiero resaltar, para hablar como de otro gran reto que tenemos, es que tenemos que señalar que la eficiencia en salud no se logra únicamente a través de medidas de contención del gasto. Creo que también tenemos que avanzar en una metodología que reconozca el valor terapéutico de la innovación. Y esto nos ayudaría a pegarle a uno de lo que usted mencionó, que es el de reducir costos per cápita. O sea, realmente ahí hay otra tarea importante conectada con la anterior en la que tenemos que trabajar. O sea, sin duda, muchos avances, pero si se trata como de mirar qué tan lejos estamos, quisiera como resaltar esos 2 puntos que acabo de mencionar y obviamente pues manifestar la importancia de que todos los actores sigamos trabajando para poder lograr esos resultados que queremos en el sistema. Gracias, doctora. Doctor Rafael, desde su experiencia, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos en Colombia de la consecución de la cuádruple meta? Bueno, Claudia y todos los asistentes, yo sin duda coincido que debe ser el derrotero que como sector debemos perseguir para poder lograr brindar una atención de salud oportuna, de calidad y humana. Digamos que en mi concepto, la razón y el valor de poder buscar sostenibilidad y una atención digna para todos los colombianos. La verdad es que desde mi perspectiva, como país, estamos lejos. Ya hay algunos actores del sistema que estamos trabajando para ello, ¿cierto? Yo percibo que todavía tenemos mucha distancia por recorrer, que no existe hoy una articulación clara entre los actores del sistema, cada uno tiende a irse para su lado y que para lograr alcanzar esas 4 metas que mencionabas, todos al unísono, entendiendo que esto es una responsabilidad del Estado, de los aseguradores, de los prestadores, de la industria, debemos concentrar el esfuerzo y unir caminos bajo una sola sombrilla. Hoy los actores del sistema tenemos nuestra atención, como lo decía la doctora Janet, está centrada en cómo sobrevivir en un entorno hostil. Tenemos un escaso flujo de recursos, carteras de difícil o nulo recaudo. Muy importante lo que mencionaba la doctora Janet, falta de confianza entre los actores. Este tema eterno de las glosas, de la evolución, de si confío, si no confío, precios y procesos que no son estandarizados, políticas y normas que cambian permanentemente, que nos ponen en dificultades logísticas, un recurso humano que requiere una capacitación mayor, un mayor compromiso.
Al final, estos son algunos ejemplos de esa desarticulación que yo mencionaba. Ahora, sí existen esfuerzos independientes, importantes y valiosos de varias organizaciones hacia lograr la cuádruple meta. Al interior de las organizaciones tenemos que a nivel de directivos probablemente los conceptos de la cuádruple meta están muy claros, pero necesitamos que eso permee, que baje a todos los niveles de las organizaciones. Hay unos frentes más desarrollados que otros. En el caso nuestro, pues estamos trabajando uno de los cuatro, dos de los cuatro, tres de los cuatro, pero nunca van a la par y siempre hay un trabajo por desarrollar en alguno de los frentes. Hay una percepción de que los prestadores públicos están más atrasados en esa articulación que el sector privado, pero yo creo que en ambos grupos, tanto en los prestadores públicos como el privado, existen planos de trabajo concretos y que se está yendo hacia allá. Hay que trabajar en la implementación de políticas relacionadas con la cuádruple meta que pudieran tener un pago diferencial frente a quienes no la persigan, pero no visto como un premio para quienes lo consiguen, sino como un incentivo para lograr una sostenibilidad del sistema de salud en nuestro país. Como lo decía la doctora Janet, y coincido en esto, debemos empezar a definir indicadores comunes entre todos los actores, debemos definir esos indicadores que podamos monitorearlos. Hoy en día los podemos ver en línea, tener acceso a mejores prácticas para hacer unos procesos de mejora continua en las organizaciones que nos permitan llegar a construir más rápidamente o alcanzar esa cuádruple meta. Hoy en la industria somos muy celosos de la información y debemos empezar a reportarla sin sesgos, sin temores. Yo creo que aquí no estamos reportando nada diferente a los resultados de un salud vistos desde la costo-eficiencia, vistos desde la experiencia del paciente, vistos desde la experiencia de las personas, ¿sí? El paciente, pues digamos de los cuatro rubros que habla la cuádruple meta. Hoy, digamos, si uno le da una mirada rápida desde el punto de vista de la experiencia del paciente, todos los días escuchamos de tratamientos diferidos, de tutelas, entre aseguradores y prestadores nos empezamos a dilatar los temas, los problemas asociados a calidad, tanto asistencial como administrativa. Unos resultados en salud como una de las cuatro aristas, como una carga de salud de nuestra... ¿Cuál es la carga de salud de nuestra población? ¿En cuánto hemos mejorado en mortalidad? La esperanza de vida de los colombianos ha mejorado por cuenta seguramente de la reducción de la violencia, pero no por mejoras de nuestro sistema de salud. Allí tenemos que trabajar para que la esperanza de vida de los colombianos sea mucho más larga. En términos de costo-eficiencia, tenemos que buscar una estandarización de unas guías de atención. Hoy en día no sabemos cuánto cuesta X o Y atención, lo sabemos al interior de una organización, pero no compartimos estos datos. ¿Por qué seguimos trabajando en algunos modelos de pago por evento y no por pago por resultado? ¿Quiénes en toda la articulación del sistema deben asumir esos riesgos? ¿Cómo se reparten? Son grandes incertidumbres. Y desde la otra arista, la última, la experiencia de nuestro talento humano en salud, vemos hoy en día cuántos hospitales, las nóminas del personal de salud están atrasadas. No medimos un NPS o medimos el NPS para los pacientes, pero nunca lo medimos para nuestro talento en salud. Tenemos que trabajar para que ese talento en salud sienta la motivación para poder entregar unos resultados de atención centrados en la persona, costo eficientes y con unos resultados en salud que sean sobresalientes. Esa sería como mi percepción, porque en resumen, estamos lejos, pero estamos trabajando hacia allá y debemos trabajar con mayor
celeridad para lograr que la salud en verdad sea un derecho fundamental. Muchas gracias, doctor Rafael. Doctor Carlos, desde su experiencia, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la consecución de la cuádruple meta en Colombia? El micrófono. Claudia, es probable que lo tengan inhabilitado. Parece que es como la señal que nos está haciendo. Esa es la señal. Gracias, Janet. Esa era la señal que estaba haciendo. Bueno, quiero contar una anécdota antes de comenzar mi intervención, y es que cuando nos citamos previamente, antes de que la audiencia llegara, yo le estaba bromeando a Janet Gija, que se encuentra en Barranquilla, de que yo había venido desde fuera de Bogotá, decidí volver a Bogotá porque aquí no iba a tener accidentes. Y bueno, se fue la luz en el sector, acaba de llegar. De modo que en el transcurso de la siguiente pregunta voy a volver a acomodar mi cámara y voy a volver a acomodar tal como estaba para estar más cómodo. Entonces, bueno, al margen de la anécdota, yo tengo una visión más optimista con respecto que la del doctor González con respecto al cumplimiento de la cuádruple meta. Evidentemente quiero partir de la idea de que la cuádruple meta nunca la vamos a alcanzar. La cuádruple meta es en buena medida un factor aspiracional. Las expectativas de los seres humanos aumenta cada vez más, la conciencia sobre los derechos, todo el mundo quiere incrementar sus ingresos, o sea que desde todas las dimensiones es muy difícil. Creo que la cuádruple meta es como una meta móvil, que cuando ve aproximarse a los competidores se desplaza un poco más para exigirlos un poco más. Y eso se debe un poco a que es la esencia de los seres humanos, de modo que la satisfacción de los usuarios, los indicadores de salud, siempre vamos a estar corriendo esa meta y nunca la vamos a lograr. Ahora bien, a la pregunta, sí, antes de la pandemia veníamos en un proceso sostenido de acercarnos al cumplimiento, pero infortunadamente la pandemia vuelve y nos aleja. Y aquí quiero usar una alegoría, y es que la pandemia se nos presentó como cuando uno está en la universidad terminando su ensayo y de repente, bueno, podría poner el ejemplo, y se va la luz, como acaba de ocurrir, está terminando su ensayo y se va la luz y se le pierde la información. Entonces, cuando la recupera, pues solo tiene una parte. Sin embargo, y aquí quiero ser optimista, sin embargo, ya como había hecho eso en algún momento, pues va a escribir la segunda parte con más agilidad y ojo, le quedó la lección aprendida. De modo que yo creo que la pandemia nos desaceleró el cumplimiento de la cuádruple meta, pero nos dio nuevas capacidades, nos dio una experiencia para volver a acelerar. Bueno, decía que todos los procesos sociales que intervienen en la cuádruple meta nos van a impedir creer que vamos a llegar algún día a ella. Solamente viendo por curiosidad, estuve viendo cuánto se invertía, por ejemplo, cuando hablamos de esperanza de vida, si vamos a conquistar algún día alguna esperanza de vida deseada, pues los tratamientos antienvejecimiento en el mundo pasaron las inversiones o el mercado de antienvejecimiento, y esto no digo ni apoyando nada, sino simplemente viendo ese factor sociológico que es el afán de vivir más. Y ese mercado pasó de 195.000 millones de dólares, va a pasar a el doble o más del doble, a 420 mil millones de dólares en el 2030. O sea que eso ya nos muestra que las expectativas de los seres humanos siempre serán crecientes. Bueno, yendo al grano, satisfacción de los usuarios. Quiero citar datos pues, obtenidos, recabados por el por la Oficina de Calidad del Ministerio de Salud. ¿Y qué nos muestra? Pues la satisfacción de los usuarios sí ha mejorado, sí mejoró en el contexto de la pandemia. Y tenemos que para 2014, 7 de cada 10 usuarios del sistema estaban satisfechos con la prestación del servicio que habían recibido. Miren lo curioso, en el contexto de pandemia, quizás porque teníamos las expectativas muy bajas, esa satisfacción es del 79%, o sea, 8 de cada 10, prácticamente 8 de cada 10 usuarios del sistema se sintieron satisfechos. Y voy a darles un dato muy curioso de esa encuesta.
las atenciones domiciliarias fueron determinantes para que aumentara la satisfacción de los usuarios en el contexto de pandemia. El 90%, claro, ¿quién no cuando lo atienden en la casa? El 90% de la población se sintió satisfecha. Entonces, la senda de la satisfacción de los usuarios fue muy plana desde el 2014 hasta el año pasado y tuvo un incremento en el último año. Entonces, ¿qué pasa? Nos acerca en ese frente nos acerca un poco al cumplimiento, o nos acerca a uno de los indicadores de la cuádruple meta. Indicadores de salud, pues indiscutible nuevamente, la pandemia va a lentificar ese proceso, pero es indiscutible que hace 50 años la esperanza de vida era de 62 años, hoy vamos en 77 años, hoy en el 2018 la expectativa de vida de la población era 77. Evidentemente nadie discute que avanzamos significativamente hasta antes de la pandemia en la reducción de las enfermedades inmunoprevenibles, la vacunación. Colombia fue modelo en su plan ampliado de inmunizaciones, de modo que ahí creo que hay factores que valen la pena destacar, pero tampoco podemos desconocer el efecto que ha tenido la pandemia en otros indicadores de salud. Decrecimiento, o sea, mayor mortalidad materna, y la hubo durante la pandemia. Segundo, aumento de mortalidad por enfermedades crónicas que venían en una línea, aunque ascendente, no tan inclinada. Hipertensión y diabetes aumentaron. Y una secuela que nos va a dejar la pandemia, salud mental. Es curioso, porque durante la pandemia no aumentaron esos indicadores, pero en buena medida porque no había posibilidades de reporte. Sin embargo, ya estamos observando la encuesta Pulso Social del DANE del mes de agosto, ya nos mostraba que la mitad de la población tenía, esto no es una encuesta de salud mental, pero nos aproxima, y es que la mitad de la población tenía preocupación, cansancio, irritabilidad, tristeza, incluso otros síntomas asociados a la salud mental, como dolores de cabeza o dificultades para dormir. Tristeza era uno de los sentimientos señalados ahí. Respecto a la reducción del costo per cápita, creo que ahí tenemos un desafío enorme. Con Janet Gija hemos tenido el gusto de discutir esto, de cómo logramos tecnologías más asequibles para la población. Si tenemos en cuenta que el 60% del aumento de los costos de salud es atribuible a nuevas tecnologías. Ahí hay un desafío, y eso sí puede ser unos elementos que nos alejen de la cuádruple meta si no adoptamos medidas. Y por último, satisfacción del personal de salud. Yo ayer escuchaba en la rendición de cuentas de la ADRES datos que son importantes. O sea, por fin la pandemia nos hizo caer en cuenta sobre la urgencia de pensar en el personal de salud. Y yo creo que hay elementos que vale la pena destacar. Inversiones de 406.000 millones de pesos para darles bonificaciones a esos profesionales de la salud que trabajaron por las personas en el contexto de la pandemia, la bonificación especial, extraordinaria, por una única vez, pero eso es un reconocimiento que vale. Segundo, el pago a residentes, ley de 2018 que ya está activa y por la cual en el último año se han girado 200.000 millones de pesos, y un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones laborales de salud de los trabajadores. Entonces yo creo que hay en satisfacción del personal de salud, no digo que avances porque los proyectos no son significativos, pero sí creo que hay una mayor conciencia de esa satisfacción y que vamos en un camino de darles a nuestros profesionales de salud lo que merecen. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, continuando con el doctor Eduardo Dueñas. Voy a apagar un segundo y me pongo ahora en la modalidad. Entonces, si me ven ausente, por favor disculpen, vuelvo a entrar en sintonía en minutos. Claro que sí, doctor. Doctor Eduardo, desde su experiencia, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos en Colombia de la consecución de la cuádruple meta? Mira, Claudia, yo considero, voy a hacer mi intervención en dos. En una introducción, porque considero que sí hemos tenido unos avances desde la política social y la protección social. Es decir, la inversión en salud en Colombia ha aumentado en los últimos años. En el 2004 estábamos hablando de alrededor de 24 billones, en el 2012 estábamos hablando alrededor de 40.7 billones y en el 2018 estamos hablando de 70.6 billones en la inversión en salud. Y considero que también hemos tenido un avance en la protección económica y de bolsillo a los pacientes, principalmente en patologías
de alto riesgo, nuestro gasto de bolsillo está alrededor del 20.6, en América Latina del 39, nos comparan mucho con Chile y estamos en el 37, pero eso no es sin desconocer todas las observaciones y todas las intervenciones que hizo tanto el doctor Rafael como la doctora Gina, como de Janet y como el doctor Carlos, de que nos falta trabajar y oportunidad de mejoramiento. Entonces, los indicadores de esperanza de vida, muy bien lo tocó Carlos, los indicadores de mortalidad han mejorado, pero sí tenemos oportunidad de mejoramiento realmente en un trabajo colaborativo con el objetivo de tener población más saludable, ¿no? Y dar respuesta realmente a las necesidades de la población. Y cuando uno habla de valor en salud y lleva eso a la cuádruple meta, pues uno dice, tenemos que obtener los mejores resultados por cada peso que se invierte en el servicio. Entonces yo voy a desplegar mi intervención en los 4 ítems. El primero en resultados en salud, que metodológicamente se mide con mejorar los registros en salud, servicios más costo efectivos desde el punto de vista de la oportunidad y la accesibilidad, porque se mejoraría morbilidad, mortalidad, severidad, calidad en el servicio. Y resultados en salud, yo me voy a detener en el primero para hablar cosas diferentes de los que mis compañeros panelistas han hablado, y es cómo mejoramos los datos en salud. El 10% de la morbilidad que tiene nuestro Colombia, nuestro sistema de Colombia, aparecen diagnósticos inespecíficos. No sabemos ese 10% de ese mar global de más de 500 millones de atenciones que sufren los usuarios. Entonces, ¿cómo mejoramos la calidad de data del registro de historia clínica? ¿Cómo mejoramos el core individual de historia clínica? El enfoque diferencial en la historia clínica al punto y poder dar respuesta a sus necesidades de atención. Cómo realmente desarrollamos modelos desde el aseguramiento anticipatorios, actuariales que realmente involucren siguiente punto. Y como lo decía muy bien, ¿cómo hacemos esa interoperabilidad? Hablemos desde el punto de gestionar datos y empezar a o la inteligencia artificial en la toma de decisiones, no solo a nivel asistencial administrativo. En el segundo punto de la cuádruple meta, que se habla de la sostenibilidad y que uno lo puede evaluar sobre la gestión del costo eficiente desde el punto de vista de la efectividad para las ineficiencias en salud y de la siniestralidad. Yo me voy a ir al primer punto de la cuestión del costo eficiente. Doctor Eduardo, se te está escuchando muy mal porque se está cortando. Si quieres, apaga la cámara, a ver si la señal mejora. No sé si ahí me escuchan mejor. Sí, ahí está mejor, sí. ¿Sí me escuchan mejor así? Entonces, listo. Perfecto, ¿me escuchan mejor ahí? Sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí está. Perfecto, la virtualidad. Esto es... Listo, entonces era la moda de los iPhones. Bueno, entonces les decía que en la segunda meta voy a detenerme en la gestión del costo eficiente. Y es cómo desarrollamos guías de manejo, adopción de referentes para realmente hablar de temas de pertinencia y racionalidad científica, cómo realmente desarrollamos la investigación de investigación médica innovadora, el desarrollo científico, cómo desarrollamos modelos de gestión y de contratación que den respuesta a las necesidades. A mí me preocupa mucho cuando se pone de moda un tipo de contratación y a veces no aplica para todos los territorios, para la oferta de servicios, no aplica para todos, para todas las patologías. Y tenemos que llegar a definir una nueva UPC, una nueva metodología de la UPC. Una UPC que sea también que tenga en cuenta el riesgo ex ante, que tenga condiciones de riesgo y de salud de la población, el territorio, ¿sí? Que tenga en cuenta todo el ingreso de esas nuevas tecnologías y nuevos gastos que tuvo la UPC con el tema COVID. Entonces, eso yo diría en el tema de costo. En el tema de experiencia del usuario, del paciente, que se mide en dar respuesta a las necesidades del usuario, que se mide en la calidad de vida y en un paciente más informado. Uno analiza datos como los analizó Carlos y en los últimos 15 años las tutelas vienen hacia arriba. Obviamente en el 2019 tuvimos 217.000 tutelas en salud,
pero el año pasado 98.000, no la baja, comportamiento COVID, pero uno va a mirar cuáles son los motivos de mayor tutela en el país. 1, información y procedimientos. 2, procedimientos. 3, acceso a las nuevas moléculas y a los nuevos dispositivos médicos. 3, a una atención integral. Y 4, a tener ese tema de realmente un acceso a una población. Entonces, ¿qué nos falta trabajar para realmente dar esa oportunidad? Los territorios. ¿Cómo vamos a mejorar la gestión de la oferta en algunos territorios? Porque la concentración de la inversión privada en Colombia, el 60% está en las grandes ciudades y la prestación de especialistas se concentra en las grandes ciudades y algunas subespecialidades. Entonces, ¿cómo vamos a llevar esa oferta de servicios per se a esos territorios? Y en la última, que habla de la experiencia del talento humano, que son 3 grandes cosas, voy a medirme solamente con una, que es el tema de cómo desarrollamos las fortalezas y las competencias de del talento humano, principalmente de los territorios, y empezamos a empoderar nuevamente al médico general, a la enfermera, como esas enfermeras de anclaje que se utilizan en otros países y que han dado éxitos, pero también como la academia, empezamos con la academia y la gobernanza nacional a movilizar los especialistas a esos territorios. ¿Será que tendremos que entrar a hacer un tema intersectorial con el tema del Ministerio de Salud para mirar, realmente hacer un análisis de la suficiencia y la capacidad instalada de los especialistas? Y las otras 2 que miden la satisfacción de los profesionales de salud es centrar la atención en el usuario, el que es asistencial, obviamente la centre con calidad, seguridad y pertinencia. Y la tercera, que obviamente daría para una discusión grande, que es mejorar las condiciones de salud, de condiciones laborales, que ya lo tocó Carlos y no quiero reenviar. Entonces yo creo que hemos avanzado desde el componente de protección social, desde el gasto de bolsillo, desde la protección financiera, hemos mejorado indicadores de salud, pero en esos ítems quería hacer esta intervención. Muchas gracias, doctor Eduardo. Bueno, hablemos ahora entonces de los retos que cada uno de los actores debe afrontar para la consecución de la cuádruple meta. Iniciemos con la doctora Janet. ¿Cuáles son los retos que debe afrontar AFIDRO y sus afiliados en el entorno actual y cómo podemos aportar a la consecución de la cuádruple meta? Gracias, Claudia. Yo tal vez antes de contestar directamente la pregunta, quiero como hacer énfasis en algunos puntos que se tocaron, porque además creo que hubo intervenciones que mostraron de manera más integral y más exhaustiva los retos que tenemos en materia de la cuádruple meta. Y yo quiero hacer eco los temas digamos, de los temas de los territorios, de como las desigualdades que tenemos en el país. Eso creo que lo vemos en todas las áreas, pero en el tema de salud claramente es un tema crítico y ojalá en eso podamos avanzar en el futuro cercano. Y el tema del talento humano, que además se hizo muy evidente, totalmente evidente con el tema de la pandemia. Creo que ahí nos vimos lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que trabajar. Y bueno, pues nada, se hablaron de muchas otras áreas en donde tenemos unos retos enormes y al final lo que creo, tal vez como decía Carlos Daguer, es que el tema de la cuádruple meta es un tema aspiracional. Por lo menos tenemos unas metas claras a las que les queremos apuntar y creo que tenemos que trazar planes que nos ayuden a llegar a esos puntos. Y tenemos un montón de instrumentos que ojalá podamos aprovechar bien. El plan decenal es un instrumento que tenemos en este momento en el que todos los que estamos aquí conversando, pues estamos haciendo parte de mesas. Ojalá, obviamente, seamos escuchados todos, ojalá podamos aportar, ojalá podamos lograr que muchos de estos temas queden ahí consignados con planes concretos, que sepamos que las cosas van a pasar. Pero bueno, ahora yo me quiero concentrar en la pregunta suya, que tiene que ver con el tema de AFIDRO particularmente. Y ahí quiero volver a reiterar los 2 puntos que mencioné anteriormente. Yo al final creo que todo lo que hemos dicho, todo se complementa, pero yo quiero volver como a irme por el foco y por lo concreto. 2 aspectos fundamentales para la consecución de la cuádruple meta desde el punto de vista de AFIDRO, que son incorporación de los resultados en salud y determinación, y la determinación al final para el reconocimiento de valor de las nuevas tecnologías. O sea, que realmente podamos avanzar en una metodología que en el país nos ayuda a medir cuál es el valor de las tecnologías que estamos trayendo. Creo que eso va a ser muy importante para lograr la cuádruple meta y además va a ser muy importante para el caso particular de AFIDRO. Yo sí que estoy convencida, y nosotros en AFIDRO estamos convencidos, que la innovación es una verdadera aliada a los sistemas de salud. Primero porque los
pacientes requieren de la innovación, porque lo que queremos todos es que podamos tener la mejor solución terapéutica de calidad, porque impacta positivamente la vida y la calidad de vida de las personas, pero también, obviamente, lo que nosotros queremos y hemos mostrado es que esa innovación también puede ayudar cuando se mire, cuando tiene visión de largo plazo, puede ayudar a la sostenibilidad del sistema. Insisto, cuando se mira en temas de largo plazo. Por eso nosotros trabajamos, y eso es parte de lo que hacen nuestras compañías afiliadas, en la generación de evidencia que permita mostrar en efecto la importancia de avanzar digamos, en esos dos frentes, pero además quiero volver a insistir en un punto que acabo de mencionar tangencialmente, pero que yo sí que creo que es esencial, y es que tomemos decisiones pensando en el largo plazo. Yo creo que muchas veces en nuestros países y en nuestros sistemas, y no solamente hablo de salud, también hablo de, yo he estado en el sistema educativo, en el ciencia y tecnología, pensamos muy corto plazo, pensamos muy periodo de gobierno, y muchas cosas cambian cuando uno piensa a largo plazo, cuando uno mira un poco más allá, se toman decisiones distintas, se toman decisiones pensadas finalmente en lo que puede trascender más allá de un periodo de gobierno, y creo que eso es esencial cuando pensamos en muchas de estos retos y desafíos que tenemos en materia de la cuádruple meta, en este caso particular del sistema de salud en Colombia. Muchas gracias, doctora. Continuando con la misma pregunta de los retos, pensando en AFIDRO, ¿cómo pueden contribuir a mejorar el acceso, la disponibilidad de medicamentos y tecnologías en salud para toda la población colombiana? Yo creo que nosotros tenemos que seguir pensando en el futuro del sistema. Y de pronto ahorita les cuento, además con el doctor Carlos Dagger, estamos en un proceso súper bonito en ese sentido. De pronto, si tenemos tiempo, les contaré de Acuerdo Vital. Pero yo creo que hay una gran tarea de seguir pensando en el futuro del sistema y en todas las decisiones que tenemos que tomar hoy para garantizar su sostenibilidad, sobre todo en el largo plazo. Quiero volver a insistir en este punto. Sobre todo para que los pacientes puedan tener y puedan lograr acceder a la innovación. Yo creo que esto es una tarea de todos, un compromiso de todos. También creo que algo muy importante es seguir trabajando para que nuestras regulaciones estén alineadas a los más altos estándares internacionales. Creo que aquí hay una tarea que tenemos que seguir haciendo con el Ministerio de Salud, con INVIMA, sobre todo para que el país pueda ir transitando hacia estándares más altos, tiempos más competitivos, que permitan acceso a lo que viene en el mundo, que son las terapias innovadoras, las terapias avanzadas, como a veces le llamamos. Entonces creo que ahí sigue una tarea importante en la que desde AFIDRO pues seguiremos trabajando. Muchas gracias, doctora. Bueno, continuemos entonces con el doctor Carlos. ¿Cuáles son los retos desde el rol del asegurador? ¿Cuáles son los retos que deben afrontar los aseguradores para enfrentar la consecución de la cuádruple meta? Bueno, los aseguradores en general tenemos las EPS, nos convertimos como en el referente de todo el sistema de salud y muy a menudo todas las críticas al sistema se reducen a una sigla que es EPS y por eso se ha hablado de cambiarles de nombre. Pero efectivamente tenemos una visión, o sea, interactuamos con prácticamente todos los actores del sistema y pues es inevitable asumir las consecuencias de eso. Yo creo que las EPS hemos sido criticadas por algunos aspectos, críticas que le caben al sistema de salud en general y también las EPS. Uno de esos es la fragmentación de los servicios. Y yo creo que ahí sí podemos trabajar de manera muy activa para evitar eso. Yo creo que el doctor González, yo le voy a pedir su apoyo porque usted ha vivido desde adentro la conformación de redes integradas. Y yo creo que una de las estrategias que el gremio de los aseguradores en salud, algunos con más énfasis que otros, es trabajar en eso que llamamos redes integradas. Y un poco para, no sé qué tan familiarizados estén los aquí presentes con eso, pero hablo de alguna experiencia de uno de las empresas, de las buenas EPS agremiadas en la ANDI, y era buscar un modelo de atención en el que, y esto también el gobierno llegó a interesarse en esto en algún momento, y era que cada usuario del sistema de salud tuviera un médico de cabecera. Y ese médico de cabecera lo remitía a un centro de atención primaria si era necesario. Y ese centro de atención primaria además a centros de atención ambulatoria y ese centro de atención ambulatoria era el que estaba contactado con la EPS. Eso evitaba la fragmentación y hay coordinadores que impiden que se fragmente ese servicio, sino que se le dé continuidad
continuidad en muchos aspectos, continuidad en la información. Entonces aquí abordo otro tema dentro de estas redes integradas, es la necesidad de trabajar en la interoperabilidad. El sector salud está en la senda de la transformación digital, pero el capítulo de interoperabilidad es fundamental. ¿Para qué? Para que no tengamos que estar reprocesando información y que todos podamos disponer de la información de un paciente de manera virtual. Lo mismo, continuidad en la gestión, continuidad relacional, que haya que el paciente no se convierta en el gestor administrativo de su enfermedad, sino que sea el sistema el que le colabore en eso, porque al fin y al cabo tenemos un gran problema con esto, con que los pacientes a veces tenemos que administrar nuestra propia enfermedad para navegar, dificultades para navegar. Entonces tenemos que trabajar también en un siguiente elemento, es un factor de comunicación que desde la ANDI hemos procurado trabajar, y es que el usuario debe saber navegar por su sistema de salud. Tenemos un sistema de salud y algunas personas lo dicen de manera cómica, y me parece extraordinaria la metáfora que usaron, y es que a veces ya toca usar palabrero para ir a hablar con los actores del sistema de salud, un palabrero que le traduzca a esa jerga complejísima que creó nuestro sistema. Entonces tenemos un desafío de comunicación, y es de aligerar toda esa jerga tan compleja que se ha creado en los últimos 30 años. Otro tema clave es el trabajo, otro desafío que tenemos, otro reto es trabajar en lo básico, que es la promoción de la salud, en la educación. Y nuevamente vuelvo a esta figura de las redes integradas. Algunos estudios han mostrado incluso que el trabajo en redes integradas, o más bien lo voy a decir al revés, que la fragmentación de los servicios no solo afecta al paciente, sino afecta la propia motivación de los profesionales de la salud. De modo que cuando trabajamos en redes integradas, cuando tenemos, repito, el médico de cabecera, aquí lo que hicieron en el proyecto de ley del año pasado, querían volver a la figura de familia, como que fuera un médico que fuera pivote del pivote, donde llega todo y él lo rebota para allá, pero vuelve a este lugar y todo queda integrado, y así por complejidad. Bueno, y según la complejidad de la enfermedad. Y un último elemento, tenemos que trabajar en nuevas formas de contratación que hagan más eficiente. Que hagan más eficiente la prestación de los servicios, los acuerdos de riesgo compartido, por ejemplo, que no solo la EPS asume el costo de si algo sale mal, sino los actores del sistema, los otros actores también asumen el costo. Por ejemplo, en las terapias nuevas muy costosas, se han creado mecanismos por los cuales si la terapia no funciona, pues el costo va a ser menor. Y el fallo de esa terapia es asumida parcialmente por la industria, para poner un ejemplo. O los pagos globales prospectivos o retrospectivos. Esto significa que empaquetar los servicios, empaquetar la lista de servicios y decir, esto está pasando, por ejemplo, en la atención de la enfermedad renal crónica. Se le da a una IPS, a un centro de diálisis o de hospital que trata las enfermedades renales, se les dan los pacientes para que los atiendan de manera integral. O sea, si hay que darle un medicamento ya está incluido, si hay que darle diálisis, y todo queda ahí incluido, de suerte que se establece un costo fijo, y ya se ha demostrado en algunos casos, experiencias que hemos documentado desde la ANDI, de que se ha logrado reducir el costo por paciente de 3 millones que costaba atenderlo por evento, o sea, que cada vez fuera pagado, a atender el tratamiento completo, que esto se ha reducido a 1,5 millones. Creo que ahí están los principales desafíos, y obviamente hay un desafío mayor del cual hablaremos más adelante, que es en general la sostenibilidad del sistema de salud. Muchas gracias, doctor. Continuemos entonces con el doctor Rafael. ¿Cuáles son los retos que se debe afrontar desde la prestación para la consecución de la cuádruple meta? Y de una vez pues alineamos esa pregunta con lo que nos estaba comentando el doctor Carlos Dagger, y es ¿cuál es el camino para la prestación? ¿Será la conformación de redes? ¿Cuál es el reto para un país donde la oferta de servicios es diferente dependiendo de los territorios? Gracias, Claudia. Primero, creo que es muy importante unificar temas comunes en torno a la interoperabilidad que mencionaba el doctor Carlos, que mencionaba Janet. La interoperabilidad es básica para que los pacientes en el sistema fluyan sin
tanto costo, sin tanto trámite administrativo entre prestadores y aseguradores. Esa creo que tiene que ser una tarea que debe trabajarse de manera decidida con el compromiso de todos los actores del sistema, porque sin duda va a afectar positivamente tanto a pacientes como al sistema en general. Tenemos que buscar un poco también la estandarización, ser muy costo eficientes. Soy un convencido de todos los proyectos de Lean Six Sigma, de hacerlo más sencillo. Aquí en el auditorio veo varios de mis compañeros de trabajo en Inbanaco y ellos saben y han vivido que cuando uno coge un proceso y le aplica la metodología Lean, lo hace más estándar, más sencillo y por ende costo eficiente, que al final cuando uno utiliza eso, no visto solamente desde el proceso administrativo, sino visto desde la complejidad del proceso de atención de una enfermedad con una guía, va a ser evidentemente que esto fluya. Y aquí hay un tema y es que, y una idea que quiero dejar aquí es estandarizar no significa no innovar. Estandarizar es hacer las cosas de una misma manera, pero no es que no podamos innovar y permanentemente haciendo de manera estándar lo que debemos hacer. Coincido que el gran desafío también aquí tiene que ver con redes integradas. Las redes integradas van a permitir el tránsito y el movimiento del paciente y sus resultados en salud. Otro de los retos que tiene el sistema es que los recursos sin duda deben fluir de manera más natural para el sistema, para poder llegar a esa cuádruple-meta. Yo creo que aquí se ha estigmatizado que en el sistema de salud el ánimo de lucro es, perdónenme, lo voy a poner entre comillas, es un pecado. Y yo creo que el ánimo de lucro no es malo. Yo creo que todas las organizaciones deben crecer y desarrollarse. La industria que no tiene utilidades no va a poder invertir en investigación y desarrollo. Por ende no va a encontrar curas, que lo vivimos hoy recientemente con las vacunas del COVID. Si no hubieran invertido ese montón de dinero que la industria invirtió, pues no íbamos a tener esa vacuna en un año y no habíamos podido salir del limbo de la pandemia. Un asegurador que no tiene utilidades no va a poder invertir en prevención y aseguramiento, digamos, en promoción y prevención, y sus asegurados evidentemente van a tener una mayor carga de enfermedad. Un prestador que no tiene utilidades no va a poder contar con la tecnología adecuada, ni las instalaciones idóneas, ni el crecimiento del número de camas por una población que está creciendo y que no solamente crece, sino que además hay enfermedades un poco más complejas. Un Estado que tiene recursos finitos, pero que tiene que priorizar la inversión en salud. Y aquí viene una gran pregunta y la mencionábamos hace un rato. El gasto de bolsillo en Colombia es muy justo, es muy alrededor del 20%. Y ese gasto de bolsillo, eso es bueno, ese es el indicador que es el adecuado cuando hay países que tienen entre el 30 y el 45. Yo creo que hay cosas que mediar, hay cosas muy importantes, lo mencionaba el ministro de Salud hace poco en un artículo que decía cómo en los Estados Unidos una atención de COVID podía costar entre $75,000 y $300,000, y aquí para la gente costó cero. Pero ¿cómo esto hace sostenible el sistema? Y aquí hay una gran pregunta que unos dicen, no, todo lo tiene que proveer el Estado, no, todo lo tiene que proveer las EPS, y yo creo que aquí hay que ir mediando para que todo este sistema sea sostenible. Y al final ese ánimo de lucro obviamente se tiene que dar en su justa medida, no aprovecharse, y quizás no estoy diciendo que se deben hacer millonarios a costilla de los demás, pero sí quiero que me entiendan que mi concepto aquí es que es importante que las organizaciones tengan un rendimiento para poder que sigan evolucionando. Muchas gracias, doctor Rafael. Doctor Eduardo,
Ahora desde la visión global del sistema y la academia, ¿cuál considera que es el reto desde la gobernanza del sistema y cómo la academia puede contribuir a la consecución de la cuádruple meta? Y de nuevo le pregunto también, ¿cuál debe ser el reto de los modelos de salud y atención? Bueno, aquí a mí me toca un poco más hablar de otros temas y bueno, eso es lo importante de la integralidad de las intervenciones anteriores. Mire, yo creo que desde el punto de vista de la gobernanza tenemos dos importantes para intervenir: la gobernanza nacional en rectoría del ministerio y la territorial en las secretarías de salud. En la gobernanza nacional creo que tenemos unos retos, posiblemente una deuda histórica de unas inversiones en infraestructura y en desarrollo tecnológico en las empresas sociales del Estado. Creo que tenemos que avanzar en eso para tener unas instituciones con una ventaja competitiva, pero también que den respuesta realmente a las necesidades de la población donde ellos están ubicados. Dos, considero que realmente tenemos que como gobierno incentivar aún más esa inversión privada que ha sido muy importante en el sector salud, en la infraestructura en los territorios, per se, no sé, rutas tributarias, qué sé yo, pero que promovamos que en los territorios también pueda llegar esa inversión privada en esos territorios de alta ruralidad. Garantizar realmente el acceso equitativo, y cuando yo hablo de eso, entonces empiezo a hablar de la cobertura, la dispersión y la multiculturalidad, y más como tú me hablas del modelo, pues considero realmente que tenemos que realmente involucrarnos en realmente dar respuestas en estos modelos de atención, y que estos modelos de atención que maneja el gobierno como Maite, pues es a largo plazo, y estamos en un cambio normativo dinámico, a veces de gobierno, y per se considero que a veces no permiten que a veces los agentes podamos evaluar si realmente esa nueva implementación sirvió o no. Entonces considero que hay que darle continuidad a esos modelos basados realmente en esta cuádruple meta. Considero también que el ente territorial ya va bajando a la entidad territorial, tiene que retomar ese liderazgo territorial en su plan territorial, definir unos indicadores que le permitan dar respuesta a esos colectivos que ellos manejan, y tener la capacidad en un trabajo colaborativo con el asegurador de mediar el riesgo colectivo con el individual. Y cómo ellos implementan en ese ecosistema de redes, que muy bien lo dijo Carlos y lo dijo Rafael, que sean efectivas esos ecosistemas entre el prestador primario y complementario, que no se presente esa fragmentación. Pero el reto también es en las entidades territoriales qué hacer cuando tenemos fallas de la oferta en ciertos servicios y que posiblemente el paciente tenga que salir a otro territorio para ser atendido. La academia va muy de la mano, pero antes de pasar a la academia voy a cerrar con uno del gobierno que tiene que promover la investigación médica, la innovación médica, tiene que fortalecer y generar recursos para el desarrollo científico. Le estamos dando esa responsabilidad a sectores como la industria farmacéutica, que lo han hecho bien y que lo han venido invirtiendo en grandes cantidades, pero tenemos que empezar a trabajar también en una infraestructura estatal o en una infraestructura mixta, como lo queremos ver, pero que sea realmente la innovación médica y el desarrollo científico un pilar fundamental para que realmente no nos pase como el tema de las vacunas. Entonces yo creo que aquí hay que aprender también de cómo lo han hecho la industria farmacéutica, la empresa de los dispositivos, la academia, el sector privado, porque ahí tenemos, creo que, una gran oportunidad. ¿Y cómo va la academia de la mano? La academia va primero, a lo que yo les decía, hacer un análisis de verdad objetivo, puede ser algo no popular, pero mediar si realmente los cupos y los especialistas, el número de especialistas que tiene el país, es el que realmente necesita el país para dar respuesta. A menos especialistas en unos territorios, menos oportunidad, menos accesibilidad. Entonces, la academia tiene un reto. La academia tiene un reto que viene trabajando fuerte de la mano con instituciones como el IEDS, con la mano como AFIDRO, con la mano con ciertos sectores y las mismas IPS, estas IPS que tienen un reconocimiento internacional en la generación de investigación médica y de guías de manejo. Tenemos que estandarizar las guías de manejo, la adopción de referentes. Entonces, la academia tiene una responsabilidad de promover eso, de desarrollar las competencias, y cierro que tenemos que también mirar y evaluar tanto el gobierno como la academia cómo fortalecemos la movilidad de los especialistas en los diferentes territorios y cómo llevamos a pensar diferente a nuestros estudiantes, al profesional de la salud, en pensamientos objetivos y críticos frente al sector. ¿Sí? A veces somos muy asistenciales o a veces hablamos mucho de los recursos, cómo mediamos y equilibramos esa data. Entonces yo creo que desde la gobernanza
esa es la visión desde la academia. Ahora los sistemas de salud tienen que realmente dar respuesta en un trabajo colaborativo entre todos. En un trabajo colaborativo de realmente poder tener la población sostenible, saludable, en un sistema sostenible, la generación de valor, el pensar diferente, la interoperabilidad es claro, yo creo que hemos repetido esa palabra, los sistemas de información, y cómo mediamos realmente eso en modelos que se aterricen. A veces centramos los modelos de atención, pero en Colombia tenemos condiciones diferentes. Es vivir en una ciudad principal a la costa pacífica, tenemos diferentes riesgos, el acceso es diferente. Entonces, que esos modelos son flexibles. Y estamos a puertas, estamos en la formulación del nuevo plan decenal. Entonces, yo creo que ahí tenemos una oportunidad grande, todos los agentes, desde la gobernanza nacional, de poder llevar realmente un nuevo plan decenal que nos mejore el tema del territorio, el tema del enfoque, de la accesibilidad no solamente a servicios, sino a todo el tema de medicamentos que es tan importante para el tratamiento y que presenta oportunidades de mejoramiento. Entonces, considero que desde la gobernanza de la academia esos son los retos, y la academia tiene uno, los médicos 2030-2040. ¿Cómo vamos a hacer todo el tema de la informática, de la big data, de la inteligencia artificial que van a vivir nuestros médicos y que las instituciones en el mundo están migrando para allá? Muchas gracias, doctor Eduardo. Bueno, conversemos ahora del tema que inevitablemente nos cambió la vida a todos y que es la pandemia, y que a nivel global y a nivel nacional ha generado una serie de cambios como nuevas formas de enfrentar los problemas y los retos importantes de la humanidad, que nos permitió fortalecer la conectividad para facilitar el acceso para la población más vulnerable y alejada, que puso a prueba los sistemas de salud, que puso a prueba el autocuidado, que puso a prueba las condiciones y las capacidades hospitalarias y las reacciones del gobierno. Quiero preguntarle a la doctora Janet cuáles son las principales enseñanzas que nos dejó la pandemia en el sistema de salud. Claudia, yo quisiera arrancar por algo que incluso no está tan asociado a Colombia directamente, pero que tuvo un impacto en Colombia, y fue cómo la pandemia al sector farmacéutico le hizo pensar en maneras distintas de trabajar, y cómo empezamos a ver colaboraciones sin precedentes en el sector farmacéutico con la academia y con los gobiernos. Yo creo que todo lo que hemos visto con el tema de las vacunas es producto de haber entendido que esto se resolvía solamente si trabajábamos en conjunto. Hoy poder tener lo que estamos teniendo en el mundo entero, yo estaba de hecho con mi equipo revisando las cifras de muertos por COVID en Colombia hace, no me acuerdo si mes y medio, 2 meses, estábamos alrededor de 700, mal contadas. Hoy estamos alrededor de 30. O sea, lo impresionante que son las cifras cuando uno mira los efectos de la vacunación. Pero la vacunación solamente ha sido posible por un trabajo realmente colaborativo. O sea, todos tuvieron que poner, todos nos quitamos los egos, y yo digo todos porque al final todos hemos hecho parte de este proceso. Dijimos, apostémosle a una estrategia que es la única que nos va a permitir que la podamos reactivar. Y yo creo que esa es una enseñanza que nos deja la pandemia, y es que cuando nos juntamos y decidimos trabajar por el bien de algo, se logra. Lo que pasa es que casi siempre estamos cada uno parados como en un lugar distinto, y por eso al principio, y en eso creo que el doctor Rafael me hizo eco, la confianza es tan importante. Creo que casi siempre partimos de desconfianzas, partimos de suspicacias, de que, y al final cuando nos quitamos un poco eso, se logran cosas bien importantes. Y ya cuando hablamos del caso particular de Colombia, ya lo nombraba Claudia, y cuando vemos qué ha pasado y qué nos ha dejado la pandemia, sin duda yo creo que nos hizo avanzar en algo que uno podría llamar como la tecnificación de la atención y de los procesos que se dan en el sector salud. Yo creo que ya veníamos en el país tratando de tener algo de telemedicina, pero creo que lo que nos pasó fue que nos tocó acelerar, y eso hace los momentos retadores, como que aceleran procesos que son importantes y que a veces estamos postergando por una razón o por la otra. Y yo creo que hoy tenemos telemedicina, hoy tenemos telemedicina, aprobaciones virtuales, tenemos dispensación a domicilio, cosas que yo creo que se necesitaban, eran totalmente necesarias, pero como que no las hemos hecho porque no ha llegado un momento como el que estamos. Sin duda,
esa tecnificación también hay que revisarla y evaluarla. De hecho, ayer estaba en un panel en el que algunos pacientes decían, a veces, digamos, lo que hacemos es que hemos abusado un poco de esa tecnología y no todo se puede hacer virtual. A veces necesitamos, de verdad, o sea, la consulta para muchos casos sigue siendo importante, y yo creo que gran parte de lo que nos falta ahora es entender que la pandemia nos llevó hasta un punto, pero sin duda ahora que estamos en este punto, no podemos de alguna manera como dejar de utilizar todos esos aprendizajes, pero sí adaptarlo a lo que realmente se requiere. Entonces, nada, quiero como compartir esos dos puntos. Sé que no tenemos mucho tiempo y quisiera dar la oportunidad también a los demás panelistas para que puedan intervenir en este punto. Gracias, doctora. Doctor Eduardo, ¿qué enseñanzas nos dejó la pandemia? Yo sigo en la línea de Janet, del trabajo colaborativo de todos los agentes, y lo llevo a una mesa tripartita muy interesante que se dio entre los prestadores, las entidades territoriales y los prestadores, donde nos demostró que la ruta administrativa, el tema de contratación, el tema del modelo podía ser expedita, y que si trabajábamos colaborativamente nos podíamos realmente dar respuesta. Dos, el tema del autocuidado, el hábito de saludables, lo que realmente en esta comunicación logramos, el tema de bioseguridad, del autocuidado, de la responsabilidad individual. Fuimos muchas veces más efectivos de lo que se ha tratado en los últimos 10 años en prevención. Tres, esos modelos flexibles que muy bien decía Janet, creo que deben quedarse, pero deben fortificarse, pero también garantizar que sean controladas esas enfermedades, identificar, porque la parte asistencial de la consulta se requiere, y dónde están. Y cuatro, es un tema de contratación, que se evidenció en esos modelos de pagos prospectivos, en donde se evidenció que realmente habían oportunidades de mejoramiento frente a los mecanismos de ajustes de riesgo, frente a la severidad, el tema de desviaciones en costos, frente a la incidencia y prevalencia. Y entonces nos enseñó, porque muchas aseguradoras con los prestadores empezaron a: usted no me está cumpliendo el pago global, las frecuencias de uso, usted me queda viendo, y se presentó un tema muy interesante de una siniestralidad aplazada, de un efecto rebote, y ahí también tenemos que aprender de cómo esos modelos de contratación de riesgo compartido o de esos pagos prospectivos tienen que mediar y tienen que quedar involucrados todos los mecanismos de ajustes de riesgos para saber. Yo creo que, y lo más interesante de todo fue que sí se puede trabajar colaborativamente en salud, y que todos podemos apuntar realmente a la sostenibilidad del sistema, sí, pero per se a mejorar la calidad de vida de las personas y tener una población más saludable y en bienestar. Muchas gracias, doctor. Doctor Carlos, ¿qué enseñanzas nos dejó la pandemia? Voy a repasar algunos ítems ya mencionados. El primero, sin lugar a dudas, el salto digital que significó la pandemia es sorprendente. Desde el sector del aseguramiento contabilizamos que en marzo realizábamos, ojo a los números, 400,000, en marzo ya se estaba implementando el modelo de teleconsulta, realizamos 400,000 teleconsultas. En septiembre de 2020 ya habíamos pasado, ojo los números, 400,000 a 4 millones de teleconsultas mensuales. O sea, un récord. Ese fue el récord y probablemente ese ya sea el récord, y se está estabilizando en este momento en 3 millones de teleconsultas. De la mano de esto, la atención domiciliaria y todos los mecanismos que se crearon, toda esa expansión que no solo fue de unidades de cuidados intensivos, sino también de este tipo de capacidades. Yo creo que ya dimos el salto de transformación digital. Falta afianzar los mecanismos de seguridad, porque por ahora estamos aceptando resignadamente pues que podemos hacer una teleconsulta por WhatsApp, una tecnología insegura, pero hacia adelante esto no se va a perder. Probablemente cambiemos el WhatsApp, pero nos quedemos con tecnologías un poco más seguras. Ese es el primer elemento que quiero destacar, la transformación digital. Segundo elemento, vacunación. Y celebro lo que dice el doctor Dueñas, la confianza y la coordinación intersectorial fue fabulosa en este proceso. Un elemento muy positivo. Esto va a repercutir en el fortalecimiento del programa ampliado de inmunizaciones y nos va a obligar a ser más conscientes de la vacunación en todo el ciclo de vida, ya quitarle un poco el énfasis exclusivo de la vacunación en la infancia y pensar en la vacunación en adultos. Y un tercer elemento referido a la vacunación, un tercer elemento, recuperar la capacidad de producción. Colombia fue productor de vacunas desde 1897, cuando empezó a producir la vacuna contra la viruela,
hasta inicios del siglo XX. Perdimos esa capacidad. Recuperar después de estas 2 décadas la capacidad de producción, como ya lo está haciendo Baxtera, una empresa del Grupo Sura, pues va a ser muy positivo. Y 2 elementos finales: mayor conciencia de la vigilancia epidemiológica. Yo creo que la vigilancia epidemiológica Colombia era un caso interesante en vigilancia epidemiológica, gracias a esa vigilancia, gracias a los epidemiólogos de campo, por ejemplo, contuvimos la epidemia o el brote de sarampión de 2018, pero ahora se nos presenta una pandemia de esta magnitud y tenemos que volver a pensar de dónde vamos a sacar el talento humano para hacer mejor y una mayor y más expedita vigilancia epidemiológica. Yo aquí acogería una propuesta que ha hecho el historiador Hugo Sotomayor, y es: debe haber una reserva de profesionales de la salud que se dediquen a la vigilancia, reserva como los militares, ¿no? O sea, trabajan en algo, pero cuando se presenta una crisis de salud pública, están listos para pasar a la acción, y que esa reserva concuerde, o sea, proporcional a la población de cada una de las regiones de Colombia. Y un último elemento: mayor conciencia sobre la promoción y prevención. Resulta muy curioso que las personas que tienen obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, todos estos trastornos, pues bueno, la pandemia nos obligó a ser mucho más conscientes del cuidado de su salud, del cuidado y el mantenimiento. Destacaría esos 5 elementos, Claudia, sobre el particular. Muchas gracias, doctor. Doctor Rafael, ¿qué enseñanzas nos dejó la pandemia? Yo creo que voy a arrancar con algo que va a sonar, y es que los colombianos aprendieron qué era la epidemiología. No, antes no sabían ni qué era un epidemiólogo y se volvieron todos expertos en epidemiología los colombianos, y eso es una gran enseñanza. No, fuera de charla, yo creo que lo primero, estoy de acuerdo con el tema de la teleconsulta y de la virtualidad, que se nos aceleró, que era un tema que veníamos trabajando todos al unísono para buscar esa mayor cercanía. Nos obligó la pandemia a acelerarlo, quizás todavía tenemos unas brechas y unas oportunidades gigantescas, pero es una herramienta que sin duda es positiva para la costo-eficiencia, hablando de esa cuádruple meta. Estamos hablando es positiva para la experiencia del paciente, y hablando un poco de lo que decía el doctor Eduardo también, cómo esa herramienta puede ayudar a que no en las grandes ciudades, donde probablemente la población tiene acceso rápido a las ciudades, sino a los servicios de salud, sino en aquellas jurisdicciones y departamentos con esa inequidad que hablaba tan grande la doctora Janet, y que somos conscientes todos, cómo esas personas hoy pudieran tener acceso a un especialista de muy buen nivel, y cómo hacemos un impacto importante en los servicios de salud. Ese como primer aprendizaje. El segundo aprendizaje en lo personal, la articulación de todos los equipos de trabajo con el ministerio, con los entes de gobierno, con las EPS, con la industria, esa articulación para todos los procesos, que fue evidente en el proceso de vacunación, como lo han mencionado mis compañeros. Nos fortaleció como equipo, como sector, nos puso a pensar en temas en comunes, nos puso a pensar en que sí se pueden hacer esas redes integradas, nos puso a pensar que debemos tener todos una corresponsabilidad dentro de todo el proceso de atención, y no pensar en islas, en sectores, en ellos son o yo soy, sino estar trabajando todos en la misma orilla del río. Creo que en lo particular de Inmanaco es el aprendizaje de volvernos un acordeón, y quiero explicarme eso. Abrir servicios, expandir nuestra oferta, todo alrededor de nuestra cultura organizacional, enmarcada en 4 valores de trabajo en equipo, de excelencia, de integralidad y de vocación de servicio, que al final tienen que ver con esa cuádruple meta. Ese es uno de los grandes enseñanzas. Todas las organizaciones tenemos planteamientos, ideas, planes estratégicos, normas, temas de estos de riesgo, matriz de riesgos,
y decimos, y las hacíamos y dijimos, nunca nos va a tocar. Pues nos tocó, y nos tocó ponerlos en operación, todos esos planes, y fuimos capaces de hacerlos y como país ayudar y aportar nuestro grano de arena para la solución de un problema como el que vivimos. Muchas gracias, doctor Rafael. Bueno, y para finalizar, ¿cómo nos podemos articular todos los diferentes actores para alcanzar la meta de un sistema de salud más eficiente, humano y sostenible? ¿Será mediante la reforma? ¿Ese será el reto que debemos afrontar? Empecemos con el doctor Eduardo. Bueno, yo creo que una reforma como tal, pues no considero, creo que se puede hablar, pero creo que hay temas esenciales que sí tenemos que empezar a legislar. Es el tema de, como le digo, de fortalecer esa deuda con las empresas sociales del Estado, el desarrollo tecnológico de innovación médica y desarrollo científico. Considero que podemos tener que fortalecer un poco más el tema de los recursos y de garantizar realmente una OPC, pero más que una reforma, yo creo que tiene que tener realmente una visión intersectorial. Realmente a veces el sistema de salud absorbe el resultado de muchas acciones intersectoriales que no pueden ser tan eficientes. Tenemos que migrar más a realmente a decisiones de política pública en salud para poder implementar. Dos, considero que si hay una reforma, debemos de hablar de recursos y creo que, como lo dice el doctor Rafael, es un tema no muy popular, pero que es necesario en un sistema. Entonces, esos mecanismos de consecución de recursos y de cómo apoyamos intersectorialmente debería de ser vía reforma. No considero que tengamos que cambiar nuestro modelo de salud. Como digo, llegamos desde la 1751, que ha sido una gran reformadora de nuestro sistema, que cambió casi la visión realmente de cómo se está generando. Posiblemente algunos solicitarán realmente evaluar el tema de las redes integradas y del aseguramiento, donde per se yo considero que realmente lo que tenemos que fortalecer son esos modelos de atención realmente desplegados desde la gobernanza nacional y territorial. Y el trabajo colaborativo, yo creo que la pregunta anterior es fabulosa, creo que ahí dimos la respuesta, creo que la confianza, la interoperabilidad, el trabajo comúnmente, obviamente en relacionamiento también contractual, que es necesario en un sistema donde realmente hay un tema transaccional de servicios, pero que realmente tenemos que girar. Entonces, yo creo que más que una reforma, yo considero que son temas específicos, ¿no? Creo que la 1751 fue una gran reforma desde el punto de vista social, de la protección del paciente, pero tenemos que migrar y considero que estamos acostumbrados que la parte normativa es uno de los cajones estructurales del sector y tenemos que estar pendientes de ellos, pero no todo debe ser vía expedito de unas nuevas leyes, sino venga, también fortalezcamos las que tenemos y aprendamos de estas y mejorémoslas o implementémoslas, porque es que hay normas o cosas que ni siquiera se han implementado. Muchas gracias, doctor Eduardo. Continuemos con el doctor Rafael. Oye, yo coincido con el doctor Eduardo. Yo creo que el marco de la ley 1751 del 2015 es la que nos estableció que la salud es un derecho fundamental y que el acceso a los servicios de salud debe ser oportuno, eficaz y de calidad para todos los colombianos. Yo creo que enmarcados en esa ley no se requeriría una reforma como tal. Nos hemos quedado pendientes de la reglamentación de la ley. Yo creo que hace parte de lo que sí nos hace falta. Llevamos 2 periodos presidenciales esperando una reglamentación que debe salir y poder articular esa ley tan clara y tan oportuna, pero sí, y que de alguna manera regule a todos los actores bajo esa misma sombrilla que mencionaba probablemente al principio de mi intervención. Todos tenemos que estar en la misma orilla del río y más que una reforma hay que articular una ley que tiene una profundidad gigantesca. Tenemos que rápidamente articularnos, tenemos que rápidamente cumplir ese sueño. No podemos seguir esperando, digamos, que llegue quien
quien con voluntad política haga esa reglamentación. Yo creo que podemos ir trabajando en muchos temas de manera prioritaria. Debemos trabajar en la tecnología de la información para poder tener esa interoperabilidad, para poder tener ese conocimiento transversal del paciente, esa teoría que llega un paciente a una institución y de pronto no veo bien la resonancia, entonces vuelvo y se la hago. Pues realmente el único, los que estamos perdiendo somos todos los colombianos cuando volvemos y pedimos y repetimos exámenes para poder tratar a un paciente. Hay que articularla, esa interoperabilidad nos va a permitir esa uniformidad de criterio. Es muy importante eso. Yo creo que otro tema importante es que la salud debe ser una prioridad para el gobierno y debemos trabajar todos acercándonos a ese gobierno para poder hacerla. A veces desde las barreras es muy sencillo y la doctora Janet, que fue ministra, sabe lo que estoy diciendo. A veces criticar desde fuera es muy sencillo, pero yo creo que tenemos que ir a trabajar con el gobierno, tenemos que ir a apoyar de manera decidida toda la articulación de la ley, de las cosas, de las oportunidades que tenemos trabajándola desde los gremios, trabajándola desde lo privado, trabajando para poder hacer una concertación que de verdad promueva ese desarrollo hacia lo que necesitamos. Nuevamente insisto en que en esa transversalidad debemos trabajar en la estandarización para poder tener unas prácticas, unas tecnologías, unos medicamentos que sin dejar de innovar nos permitan dar solución a un costo eficiente del sistema. Creo que es muy importante, por último, y cierro con esto, insisto en tener metas y en tener indicadores claros entre todos los actores del sistema, compartiendo la información. No estoy diciendo que compartamos si nos ganamos un peso más acá, un peso más allá, no. Yo creo que tenemos que fijar metas e indicadores de salud que estén en línea. Es imposible que nosotros reportemos unos indicadores y la última actualización está en del 2018 o 2019. No, tiene que ser en línea. Todos nos comprometamos con tener indicadores el primero de cada mes y poder a partir del día 2 consultarlos de manera muy transparente y entender cómo puedo ser yo mejor y cuál debe ser esa meta. Solo así las organizaciones van a empezar a buscar ese mejoramiento continuo. Muchas gracias, doctor Rafael. Doctora Janet, le damos la palabra. Gracias, Claudia. Yo creo que no voy a repetir todo lo que han dicho, no voy a volver a decir lo que ya han dicho, más estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones de Eduardo y de Rafael, en que yo en particular creo que casi nada se resuelve con reformas. Creo que lo más importante es empezar a implementar lo que hay que implementar para que este sistema se pueda fortalecer. Y los diagnósticos ya están hechos, entonces uno empieza a mirar sistemas de información robustos. Todos sabemos que necesitamos reforma para eso. Talento humano, hay que hacer un montón de acciones frente al talento humano en salud. No necesitamos reforma para eso, para casi nada de eso necesitamos reforma. Si queremos mejorar todos los temas de desigualdades y poder abordar temas de territorialidad, creo que no necesitamos grandes reformas para eso. O sea, hay muchos temas que tenemos que abordar. Resultados en salud, que son tan importantes, no necesitamos reformas para eso. Entonces, yo lo que creo es que hay que emprender las acciones. Y para eso necesitamos, tal vez como le decía Rafael hace un rato, juntarnos todos y trabajar con el gobierno. O sea, trabajar, empujar para el mismo lado y buscar consenso entre los actores. Hace un momento decía que con el doctor Carlos Dagger estamos en una mesa que ya conocerán más adelante algunos resultados que esperamos poder tener y todos sentados juntos mirando cómo logramos consensos de lo que hay que hacer y de cómo podemos todos aportar. Creo que ese es parte de lo que tenemos que hacer y es cómo realmente nos juntamos y es increíble cuando uno se junta la cantidad de temas en los que ya tenemos unos acuerdos que por ahora son tácitos, pero que hay que volverlos evidentes y hay que realmente ayudar a que permee el sistema de salud. Entonces, creo que no se necesitan reformas, creo que los diagnósticos están hechos, creo que hay muchas tareas que tenemos que desarrollar, lo que hay que emprenderlas y juntarnos todos para poderlas sacar adelante. Muchas gracias, doctora. Y para finalizar, con el doctor Carlos.
Nuevamente, mucho consenso en esta última pregunta, hay mucho consenso y yo creo que voy a mencionar algunos elementos donde yo creo que todos los aquí presentes que representan a los diversos actores vamos a estar de acuerdo. Uno de los grandes, una de las maneras de honrar esa ley estatutaria de salud que todos aquí han mencionado es entender que el derecho a la salud es un derecho progresivo. Cada vez vamos a aumentar los derechos, pero bueno, aumentar esos derechos en un contexto de limitaciones financieras. Una de las propuestas que se le ha planteado a Acuerdo Vital, la iniciativa que mencionaba la doctora Janet Gija, una de las propuestas que vamos a llevar es recuperar, retomar el debate sobre la creación de un fondo de atenciones, llamémosla por darle algún nombre, de atenciones sociosanitarias. O sea, hay temas de salud que no son 100% salud, que son necesidades sociales. Por ejemplo, actualmente en la actual legislatura se presentó un proyecto de ley por el cual las mujeres víctimas de la violencia tendrán hospedaje por cuenta de los recursos del sistema de salud. Aquí nadie debate si esas mujeres tienen ese derecho, lo tienen, pero la fuente de esos recursos no puede seguir siendo el sistema de salud. Por lo tanto, algo muy importante que queremos, en lo que queremos trabajar y encontramos cierto consenso es que esas atenciones, llamémosla pañales, cuidadores, todos esos derechos que ya adquirimos y no estamos dispuestos a perder, se recursos. Esa es una primera iniciativa donde creemos que se le puede dar mayor sostenibilidad al sistema de salud. Segundo elemento clave, la calidad de la información. Hemos sufrido muchísimo por el tema de los recobros. A partir de ello se creó la metodología de presupuestos máximos para pagar las tecnologías no incluidas en el plan obligatorio de salud, pero sin embargo esto nos llevó a un déficit financiero severísimo. Entonces, si hubiera habido calidad de información, habríamos tenido más claridad de esa metodología y, por ejemplo, no estarían las buenas EPS recibiendo pacientes muy siniestrados que vienen de otra y que les aumenta el costo y quedan en una situación deficitaria. Entonces, ¿cómo lograr la unidad de las tecnologías en un solo mecanismo de pago? Todo que se vea UPC, pero lo hagamos de manera ordenada. Tercer elemento, incentivos a la calidad. O sea, ya es hora que el sistema de salud premie a quienes hacen las cosas bien. Y eso va a pasar en los próximos días. Vamos a ver una resolución del Ministerio de Salud por la cual se le va a dar un incentivo financiero a aquellas EPS que tuvieron tasas de supervivencia durante la pandemia superiores a las otras. Eso me parece que debe implementarse a lo largo de todo el sistema de salud. Eso sí es humanizar la salud, porque quien tiene ese incentivo, no solo un incentivo ético que todos debemos tener, un incentivo financiero puede contribuir de manera significativa a ese propósito de convertir al paciente en el centro del sistema. Ya hablamos mucho de eficiencia, no me detengo en eso, es necesario trabajar en transformación digital, es necesario trabajar en la lucha contra la corrupción en el sistema, es necesario trabajar en modelos de contratación, pero hay un elemento que quisiera destacar, el fortalecimiento del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. No es tener un discurso antiindustria, nada más aporta más valor que las vacunas que la industria desarrolló en este periodo, pero sí pagar más por aquellas tecnologías que tienen mejores desempeños, o sea, lo que hemos llamado el pago por valor terapéutico. Eso debe tenerse en cuenta teniendo en cuenta que las tecnologías encarecen los servicios de salud, pero esto no es un discurso contra la innovación. Y un último elemento muy de mi gremio, el fortalecimiento de los planes voluntarios de salud, los planes medicina prepagada, los planes complementarios, las pólizas de salud. Esto puede generar inconvenientes, una reflexión muy seria sobre inequidad, pero tenemos que ser prácticos. Los planes voluntarios de salud alivian la carga financiera del sistema. Y voy a dar un dato, en un solo año ahorran 430.000 millones de pesos, para que contrastemos las cifras que hemos compartido. Con esos recursos se paga durante 2 años, se les paga a la totalidad de los residentes de Colombia. De modo que sí es un recurso importante, aumenta el gasto de bolsillo en las personas que voluntariamente quieren pagar más. Y eso nos va a permitir seguir teniendo ese logro muy importante del sistema de salud colombiano en el contexto de la pandemia. Ya lo dijeron ustedes, los colombianos que tuvieron que hospitalizarse por COVID no pagaron un solo peso de su bolsillo. El COVID no fue un gasto catastrófico
para los pacientes colombianos, a diferencia de lo que lo pasó en sistemas de salud que suelen ser emblemáticos, de lo que pasó en Estados Unidos, de lo que pasó en Perú, donde hubo casos en los que las personas tuvieron que pagar, de lo que pasó en México y de lo que incluso pasó al comienzo de la pandemia en Chile. En Colombia, la hospitalización por COVID no generó gastos catastróficos y les dejo ese dato porque ese es un estudio que vamos a estar presentando el próximo mes, un estudio contratado por la ANDI con la Universidad de Antioquia. De suerte que reforma estructural, no. Aquí hay empresas que hacen la tarea con mayor calidad que el promedio mundial, empresas que tienen índices de satisfacción muy altos. El sistema debe ir hacia allá, subir y no acabar una construcción tan satisfactoria en términos de equidad como ha sido nuestro sistema de salud en los últimos 30 años. Muchas gracias, doctor. Vamos a abrir un espacio de 5 minutos para preguntas. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, levante la mano y Duván nos va a ayudar para abrirle el micrófono. Claudia. Sí. A mí me gustaría escuchar los comentarios del doctor Pedro Villamizar, nuestro decano de Ciencias de la Salud y quien nos acompaña y conoce muy bien el sistema y es compañero de nuestros panelistas. Así que me gustaría, si es posible, Duván, que le abras el micrófono al doctor Pedro Villamizar, por favor, para que él participe. Gracias. Claro que sí, doctora Gladys. Muchas gracias, Gladysita, por tirarme al agua así de esta manera. Pues un saludo muy especial, por supuesto, a Claudia, que ha dirigido con excelencia este webinar. Y por supuesto, un saludo muy especial a la doctora Guía, al doctor Dueñas, al doctor Daher y a mi jefe, como llamo yo, al doctor González, aquí en la clínica Imbadaco. Pues creo que son muy pertinentes los comentarios que ustedes han mencionado. Creo que nos deja una alerta muy importante para el papel y el rol que nosotros debemos desempeñar en el sistema y estar muy alineados a las cosas que se vienen, como es la reforma de la salud. Estemos muy atentos a participar, no a objetarla desde el punto de vista negativo y a quitar la posibilidad de que evolucione y de que nosotros podamos aportar. Yo creo que hay que estar participando, ser crítico, por supuesto, pero sí hacer aportes proactivos que permitan hacer una reforma a nuestro sistema de salud que tanto lo requiere. Yo lo único que agregaría, que me parece muy importante, es que ustedes lo mencionaron los panelistas muy tangencialmente, pero yo creo que nosotros los educadores médicos y los educadores en salud, no solamente estamos hablando de médicos, sino de enfermeras y todo el resto del personal de salud asistencial, tenemos un papel preponderante. Y me voy yo simplemente a lo primero que han mencionado ustedes de la cuádruple meta. Yo creo que hay un desconocimiento general en muchas de las bases que son realmente las personas que van a operar el sistema, que van a tener en mente y que van a ser los ejecutores de las directrices que den, obviamente, los directivos de las instituciones. Entonces, yo creo que aquí es muy importante que a nivel de las facultades de salud comencemos a implementar en nuestras diferentes cátedras y aportar al sistema en la formación de profesionales que conozcan el sistema, porque es que desafortunadamente en estos momentos estamos formando un personal que no está acoplado, que no es congruente con el sistema de salud. Y en eso tenemos responsabilidad todos. Yo fui decano durante 12 años de una facultad de salud y creo que nos faltó, obviamente, apropiar y tener mayor interacción con el sistema de salud. Estamos tratando de solucionar eso y a nivel de Ascofamia, a la junta directiva a la que yo pertenecí, estamos muy motivados a poder hacer modificaciones y ajustar nuestro sistema, obviamente desde el punto de vista de todos nuestros currículum, orientarlos hacia toda la parte epidemiológica. Ya el doctor González, que ni siquiera es médico, nos hace reflexionar a los profesionales de salud en que tenemos que conocer la epidemiología, que eso nos lo trajo la pandemia. Yo como educador en salud sentiría vergüenza de que me estén diciendo de que no tuve en cuenta la epidemiología, pero es una realidad. Así que yo creo que ese es un llamado de atención. Aquí hay personas muy ilustres del área de la salud, de todas las personas que he visto, de las 111 personas que se han vinculado. Un éxito, Claudia, felicitaciones. Pero yo creo que nos dejan un mensaje muy grande y son personas líderes
en todo en nuestro sistema de salud. Así que tenemos que acoger esas recomendaciones y yo creo que vale la pena que sigamos nosotros realizando este tipo de actividades para ir socializando las ideas que tenemos, las ideas que podemos proponer y cómo las debemos aplicar en los diferentes estamentos, en las EPS, en las IPS, en los sistemas aseguradores y por supuesto también en todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio y las infraestructuras que se requiere y los medicamentos y todas las demás ayudas diagnósticas que nosotros requerimos para una atención de calidad. Muchas gracias, Gladysita, y me perdonan, pero no estaba preparado. Muy bien, Pedro, gracias. Muchas gracias, doctor Pedro, por su comentario. Bueno, quiero darle las gracias de nuevo a nuestros conferencistas, a todos los participantes al evento. Aprovecho también para hacer una cuña, y es que estamos en proceso de admisiones para la maestría de gerencia de organizaciones de salud y en octubre tendremos el Open House para todos nuestros posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas, así que están cordialmente invitados también. De nuevo, muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Un honor habernos acompañado, Claudia. Muchas gracias. Muchas A gracias. ustedes muchas gracias por la Rafael, invitación. a Carlos y a Janet. Mil gracias a esta nómina de lujo que nos acompañó hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y feliz noche a quienes nos escucharon. Gracias.